Ya, ya. Buenas tardes, profesor Henry Velarde. El día de hoy, mi grupo número 6, conformado por Cabonampo Kateri, Fritas Rebeca, Malukish Dafna, Rodríguez Nicole, Vázquez Xiomara y quienes habla, que yo, Sandra Lucía, vamos a presentar el tema de la realidad de los pueblos de la Amazonía peruana. Primero tenemos sus antecedentes. La selva peruana es una región llena de diversidad natural, cultural y lingüística, la cual al comienzo de su historia sufrieron una vulneración a sus derechos, por ejemplo, con la presencia de la Iglesia en la Amazonía, que durante la época colonial existieron diversas misiones. Por ejemplo, tenemos la misión jesuita de Maynas y las misiones franciscanas en la denominada Selva Central. Sin embargo, esta organización eclesiástica va íntimamente ligada a los crímenes cometidos a la población indígena en las últimas décadas del siglo XIX. Recordemos que entre las masacres más documentadas está el asesinato de más de 30.000 indígenas del pueblo Huitoto. Y así como lo menciona García Pérez, se les considera a los pobladores amazónicos como ciudadanos de segunda categoría, puesto que se creen que sus habilidades solamente retrasan el crecimiento del país. Sin embargo, estos pueblos nativos se han vuelto los comunicadores principales en proponer a los grandes problemas que sufren desde el comienzo de su historia. Tenemos ahora las políticas de supervivencia, las organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Esta región cuenta con 60 grupos etnolingüísticos, los cuales se van a identificar con similares características. Por ello, van a dejar de utilizar el término indígena o campesino para referirse a ellos mismos, debido a que consideran que viven de un mismo tronco étnico y prefieren la denominación nativa para agrupar a todos los pobladores cercanos. Aún así, debemos tener en cuenta que dentro de cada grupo étnico siempre existen varias organizaciones. Con esto se da la existencia de una gran variedad de uniones interétnicas, por lo cual se va a destacar la presencia de algún modelo, lo cual no existe algún modelo nacional que inserte idea a los pobladores para agruparse entre sí. En realidad, su unión se basa más en los favores de movilización y generalmente no existe algún discurso político de mayor importancia que la de sus propias demandas locales. Por otro lado, los pueblos amazónicos se vieron la necesidad de buscar el respeto a sus derechos y con esta idea nació AIDCP en 1980, la cual actualmente representa a 2.439 comunidades amazónicas y tiene la misión de utilizar la Amazonía y la vida y armonía entre la población, la naturaleza, la sociedad, cultura y su espiritualidad. Conflictos sociales de la Amazonía. ¿Sabían que los orígenes de los conflictos amazónicos en Perú se dan desde los inicios de la colonización europea del territorio peruano? La socióloga Durán 2011 señala que la nación peruana ha sido construida como una sociedad desigualitaria con muchas diferencias estructurales y jerárquicas, por más que se haya instalado el sistema republicano. Es doloroso saber que no podemos gestionar la Amazonía de un modo responsable y organizado. Estamos muy lejos de lograr eso. Estamos haciendo daño a las futuras generaciones. Estas no podrán disfrutar de los diversos recursos que ofrece la Amazonía. Escogidos casos relacionados a conflictos sociales. Uno de ellos es la comunidad nativa de Unipacuyacu, la cual se ubica en Huánuco. Esta comunidad está invadida por el tráfico de tierras y terrenos, el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles. Esta comunidad lleva tiempo reclamando un título de propiedad, pero lamentablemente las instituciones competentes no hacen nada al respecto. Ellos están sufriendo el despojo de sus tierras. Estas están siendo despojadas por los narcotraficantes para realizar actividades ilegales como sembrar hoja de coca, la cual es utilizada para la fabricación de cocaína. Por otro lado, tenemos al pueblo Cacataibo, el cual ha venido sufriendo una ola de terror desde hace una década con 8 líderes indígenas asesinados, 4 de ellos en los 2 últimos años. Son constantes las agresiones a quienes se atreven a alzar la voz y el principal líder de la Federación Cacataibo, Erlim Odicio, se encuentra hoy en día amenazado de muerte y obligado a vivir en la clandestinidad. A continuación, un video.
La diversidad biológica en la Amazonía peruana. La Amazonía peruana, la misma que abarca el 60.3% de la superficie total del país, no solo es uno de los lugares más biodiversos del mundo, sino que también nos provee de servicios ecosistémicos sumamente valiosos, más aún en el contexto del cambio climático en el que vivimos. Esta región no solo es importante en términos ambientales, esta región es, sino que a pesar de poseer la menor densidad poblacional del país, concentra lo que es la mayor cantidad de pueblos indígenas que en él existen, lo cual trae consigo una riqueza cultural inimaginable. Por otro lado, el grado de biodiversidad presente en la Amazonía peruana es bastante elevado, ya que concentra la mayor parte de genes, especies y ecosistemas que existen en el territorio nacional, y por tanto constituye la región más biodiversa del Perú. Solo para tener una idea, en la corona de un árbol emergente en Madre de Dios fueron encontrados alrededor de 5.000 especies de insectos, de las cuales 4.000 eran especies nuevas para la ciencia. No solo es la Amazonía la región más biodiversa del Perú, sino que también es una de las regiones más biodiversas del mundo. Recordemos que los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía peruana comprenden al menos 18 familias lingüísticas y 44 lenguas, lo cual pone de manifiesto la gran riqueza cultural que existe en esta última. La diversidad cultural en la Amazonía peruana. La Amazonía peruana no solo posee una gran biodiversidad, sino que también cuenta con una gran diversidad cultural. De conformidad con el Índice Global de Diversidad Biocultural, desarrollado por Loan y Harmon, la región amazónica, dentro de la cual está incluida la Amazonía peruana, es una de las 3 regiones más diversas del mundo en términos bioculturales, lo cual implica que es una de las 3 regiones del mundo con mayor diversidad de lenguas, de etnias y religiones, así también como genes, especies y ecosistemas. Por consiguiente, resulta necesario que como país emprendamos acciones para la conservación de este, conformado por la diversidad cultural y la biodiversidad, sobre todo en el ámbito de nuestra Amazonía. No se puede negar que los pueblos indígenas han avanzado significativamente en las últimas décadas, pero todavía existen retos que se pueden y se deben afrontar. Estos son el reconocimiento y defensa de sus derechos territoriales, el rescate de su cultura y el fortalecimiento de los enfoques interculturales en la educación y salud, el reconocimiento de su identidad como pueblos y el progreso en la recuperación de la autoestima y de respeto por parte de la sociedad nacional en su conjunto, y el fortalecimiento de sus expresiones culturales. Clasificación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Existen variedades de familias aborígenes, de las cuales algunas son la familia Quichua, familia Arawak Maipure, familia Jíbaro, familia Pano, Tupi Guaraní, entre otras. Por otro lado, es importante mencionar algunos pueblos que presentan vulnerabilidad altamente. En estos está Quichua de Pasta del Tigre. Este grupo relativamente pequeño se encuentra en una zona de intensa explotación petrolera, pudiendo considerarse en una situación de alta vulnerabilidad. Nomatsginga, esta etnia es relativamente numerosa y se encuentra ubicada en una región de gran presión colonizadora y de marcada presencia de actividades vinculadas al narcotráfico y a la violencia política, por lo que su situación se considera de alta vulnerabilidad. Por otro lado está Kashibo Kakataibo, para encontrarse en un área donde influye una diversidad de presiones del narcotráfico, colonización, violencia política o explotación de hidrocarburos. Así como también por su reducido volumen demográfico, se puede afirmar que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. Identidades y lenguas de la Amazonía, pérdida de identidad. Siguiente, por favor. Cada uno de los pueblos indígenas amazónicos ha mantenido un saber colectivo que ha ido transmitiéndose de generación en generación, principalmente a través de la tradición oral y que ha abarcado temas del saber popular, como el uso de las plantas medicinales y la artesanía. En ocasiones, esta memoria colectiva incluso se ha visto mermada por la preeminencia de la escritura sobre la oralidad, lo que ha provocado en algunas ocasiones que las nuevas generaciones menosprecien los mitos y tradiciones de su comunidad. Para contrarrestar estos aspectos negativos, algunos pueblos indígenas han encontrado en distintos recursos como su música, su lenguaje, sus relatos orales, sus artesanías y sus danzas, elementos que contribuyen al impulso del desarrollo. Según Edulat,
2021, se puede definir a la identidad cultural como un sentimiento de pertenencia a una cultura. De la misma forma, también es la identidad nacional. Está referida a nuestra identidad con el Estado-nación, reconocernos como parte de un país y respetar a todo ello que lo representa su cultura, su gente, sus símbolos patrios, entre otros. Esta no debería generar desequilibrios ni desigualdades sociales, sino un sentimiento mutuo. Ser parte de un conjunto ayuda al desarrollo individual y colectivo. Es por ello que anteriormente se mencionó que no debería generar desequilibrio, sino progreso. Pero ¿qué sucede cuando identificarnos como peruanos no nos beneficia porque no hay un trato como tal? El Estado ha dejado relegadas a las comunidades indígenas por muchos años. Es cierto que la pandemia nos afecta a todos, sin embargo, la magnitud de sus efectos juega en contra de los más vulnerables, y es donde se ha visualizado con mayor intensidad la ausencia del Estado en esas comunidades. Siguiente, por favor. Un líder indígena de la selva peruana reclama que el gobierno ha cortado los vuelos de ayuda social en su provincia, generando una crisis sanitaria. Señor presidente, ¿por qué nos deja abandonado a la provincia de Purús? Los 70% somos los pueblos indígenas. En agosto del año pasado, el presidente Pedro Castillo visitó Purús y prometió mejorar su situación, algo que no ocurrió. Y creemos importante que el problema del transporte de la vía aérea es también nuestra preocupación, a la cual le daremos la inmediata atención para que Purús no esté aislado. Un equipo del comercio llegó hasta esa remota zona del país, pero descubrió que los problemas son aún más graves. Es agua del río, estamos tomando. Por ejemplo, un balón de gas, ¿cuánto cuesta? 160. El balón de gas. Esto, así es. No, el gobierno por ningún momento ha llegado a la comunidad a darnos ni una pastilla absolutamente. Como ejemplo está el pueblo Purús, ubicado en Ucayali. Purús, los olvidados de la frontera. El presidente Pedro Castillo conoce la situación de este pueblo, sin embargo, no ha hecho nada para dar una solución. Se cancelaron los vuelos cívicos que benefician mayormente a las personas que necesitan atención médica. Esto es un problema alarmante, ya que en Purús no hay suficiente personal de salud. Siguiente, por favor. Traer 1 kilo de cualquier producto desde Pucallpa cuesta 7 soles con 50 céntimos. En consecuencia, no se logra llegar a la canasta básica familiar. Además, la mayor parte de los alimentos son traídos de Brasil, aunque de la misma manera suele costar mucho, pero no tanto como traerlo de Pucallpa. En la época de pandemia, el gobierno no solventó la crisis que también sucedía en las comunidades. No llegó ni una pastilla, como lo menciona el APU de esta comunidad. Los indígenas tuvieron que apoyarse también a sus saberes ancestrales para sobrevivir al virus. Por otro lado, más peruanos prefieren nacionalizarse brasileños para recibir apoyo económico, y el apoyo de la comunidad reafirma esto diciendo que si el Estado peruano no hace nada, prefieren ir a Brasil y saludar su bandera. ¿Dónde está el Estado peruano cuando más se necesita de su apoyo? El Minedu señala que una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí y de un origen común. Las familias lingüísticas pueden estar compuestas por una o más lenguas. En el Perú hay 19 familias lingüísticas, de las cuales 17 son amazónicas. Para mantener la variedad lingüística de los pueblos originarios, se dicta el Decreto Ley número 211/56, que establece el Día del Idioma Nativo. Se definió para ello el 27 de mayo como Día de las Lenguas Originarias. Es importante recordar que la educación intercultural bilingüe no solo es un derecho fundamental de instruirse en la lengua materna, significa también recibir un aprendizaje formal. Se le debe añadir la cosmovisión ancestral, así como las prácticas y valores de su cultura originaria, lo cual refuerza los conocimientos ancestrales que provienen de su grupo familiar. También se promueve la preservación y difusión de las lenguas originarias a nivel internacional, como la proclamación del año 2019, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas,
realizado por la UNESCO como una forma para invitar a las personas a reflexionar sobre la necesidad de preservar y reactivar las lenguas indígenas. De la misma forma, se busca adoptar nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional para la preservación como un patrimonio cultural. En la actualidad, existen diversos problemas que afectan a la educación que se brinda o se intenta brindar en la Amazonía. Tenemos, en primer lugar, al idioma. Existen escuelas que ofrecen educación intercultural bilingüe, el cual consiste en que se hable la lengua nativa y el castellano. Sin embargo, este sistema está en pésimas condiciones y no llega a las zonas más pobres de la Amazonía. Esto provoca que la mayoría de niños se vean obligados a aprender el castellano, lo que provoca inseguridad en ellos y retrasa su proceso de aprendizaje. Hasta puede significar un motivo para que los estudiantes abandonen la escuela. Sumado a esto, para que los profesores lleguen a estas áreas más alejadas, tienen que recorrer una distancia larga y la remuneración que reciben no justifica el esfuerzo, por lo que muchos de estos prefieren no enseñar en estas zonas. Esta situación causa que haya muy pocos profesores disponibles y que solo uno tenga que encargarse de un grupo muy grande de estudiantes. Pero eso no es todo, ya que debido al poco presupuesto son los maestros los que tienen que asumir otros roles como ser directores, auxiliares, incluso personal de limpieza, lo cual no permite que puedan desempeñar bien su labor. Con respecto a las condiciones geográficas, cabe mencionar que tanto para los estudiantes y profesores es difícil llegar a los colegios debido a la falta de carreteras o transporte. Muchos tienen que recorrer kilómetros para llegar. El Ministerio de Educación realizó una visita e identificó que debido al terremoto ocurrido en noviembre del 2021, 5 instituciones educativas bajo el ámbito del Ojel Bagua presentaron elementos estructurales con deterioro severo, rajaduras, deformaciones, fallas, colapsos o riesgo de colapso, lo que genera que haya riesgo de afectar la integridad física y salud de los estudiantes. Esto impide que los estudiantes puedan acceder a herramientas que potencien su aprendizaje. Otra realidad es que las familias prefieren que sus hijos trabajen a que estudien. Eso se debe a que no tienen dinero suficiente para costear el alimento y demás implementos para permitir la educación de sus hijos. Los niños van sin desayuno al colegio, no tienen una buena alimentación y esto se ve reflejado en su desempeño escolar. El contexto social también influye, ya que son mayormente los hombres los que continúan sus estudios y las familias prefieren no enviar a las mujeres a la escuela porque piensan que no se desenvolverán, que no tendrán éxito académico. Es entonces que prefieren que ellas estén en el hogar o si no sus padres las comprometen a partir de los 13 años y tienen hijos muy jóvenes, por lo que es casi imposible que ellas vuelvan a la escuela luego de esto. Resultado de todas las problemáticas anteriormente mencionadas, según el último índice de competitividad regional del 2015, elaborado por el Instituto Peruano de Economía, gran parte de los departamentos ubicados en la selva peruana se posicionan como los menos competitivos respecto al desempeño académico. Así, solo Madre de Dios logró situarse entre las primeras posiciones en el puesto 8, San Martín en el puesto 18, Amazonas en el puesto 20, Loreto en el puesto 22 y Ucayali en el puesto 24. También hay un preocupante porcentaje de alumnos que no acuden a las instituciones educativas, pues la tasa de asistencia continúa siendo una de las más bajas del país, sobre todo en secundaria, la cual asciende a 75.8%. Los jóvenes indígenas hace algunos años no tenían muchas opciones para continuar con sus estudios superiores. Solo les quedaba elegir entre ser un maestro bilingüe o estudiar en un instituto superior. Sin embargo, esta situación ha ido mejorando en los últimos 10 años. Se han incrementado el número de universidades que brindan facilidades a la población indígena amazónica. Ejemplo de ello es el programa de profesionalización en educación bilingüe que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desarrolla en Ucayali y la Selva Central desde el 2008. También se han creado modalidades de ingreso y becas. En el caso de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ofrecía la modalidad de ingreso para aborígenes amazónicos, así como la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tinco María. En el caso de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, se estableció convenios con las comunidades indígenas. En cuanto a becas, se encuentra el programa Beca 18, entre las que benefician a los jóvenes amazónicos está la beca Repaired para víctimas o familiares del conflicto armado interno, o las becas Guayaga y Ibrahim para los que siguen sufriendo las consecuencias del narcotráfico. Sin embargo, dos modalidades de beca 18 se enfocan más en los jóvenes de la Amazonía. La modalidad de comunidades nativas y la modalidad de educación intercultural bilingüe. Esto dependerá de las universidades también, ya que esas son las que aceptan dichas modalidades y también delimitan las carreras, entre otros requisitos. Por otro lado, también las universidades interculturales creadas en 2010, como la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa en Junín, la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba en Cusco y la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía en la provincia de Amazonas. Sin embargo, estas no operan en su totalidad, ya que no realizan clases y tampoco tienen estudiantes, porque aún no cuentan con el proceso, aún se encuentran en el proceso de obtener la licencia oficial de SUNEDO. Bueno, la Amazonía en el contexto de la COVID-19. La COVID-19, seguramente como tantas otras situaciones de emergencia, de crisis, refleja la inseguridad sanitaria como una forma de expresión equivalente a tantas otras inseguridades que a su vez reflejan el abismo de la desigualdad social y cultural que atraviesan las poblaciones indígenas. En efecto, resulta imprescindible atender a respuestas locales, fundamentalmente si tienen rostro indígena y campesino. Comunidades que en la defensa del hábitat que les permite la vida plantan cara a la pandemia vista como expresión de un modelo que avanza, pero de modo insostenible. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020, los pueblos indígenas son uno de los grupos humanos en mayor riesgo frente a la pandemia, debido a medidas elementales para frenar la propagación del virus, como lo que son el lavado frecuente de manos, son inasumibles sin acceso a agua corriente ni jabón, por lo que la crisis sanitaria agrava aún más las condiciones de vulnerabilidad y la exclusión social de las poblaciones indígenas, con tasas de pobreza extrema que triplican las del resto de la población latinoamericana. En este punto es que nace lo que es Comando Mátrico como una respuesta a la escasa atención de salud dirigida a los indígenas durante la pandemia. Fue una forma de enfrentar la escasez. Las medidas esenciales, también escasas, se volvieron prohibitivas para los familiares cuyos ingresos se habían evaporado. Los pacientes morían por falta de oxígeno, otros negándose a ir al hospital donde serían separados de sus familias y podrían morir de todos modos, morían en casa. Los indígenas se organizaron. En algunas comunidades las familias abandonaron sus hogares y se adentraron en el bosque. Construyeron refugios en los cuales esperaban remontar la pandemia con alimentos que cazaban, pescaban o cultivaban en pequeños huertos. Ahora pasaremos a lo que es la situación de salud y nutrición de niños indígenas y niños no indígenas de la Amazonía peruana. Pues bueno, durante el último decenio, varios países de la región de las Américas mostraron un avance apreciable en varios indicadores sociales y de salud, entre los que se destacan la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la desnutrición crónica infantil. Entonces, uno de los países que ha mostrado mayores avances en los indicadores de salud y nutrición de los menores de 5 años es nuestro país, el Perú. Sin embargo, lamentablemente, esos avances no han sido homogéneos, al menos no del todo. Por el contrario, detrás de los promedios nacionales se ocultan marcadas inequidades que afectan sobre todo a las poblaciones rurales, a los sectores de menores ingresos, a las mujeres y a los grupos indígenas. De acuerdo al marco conceptual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como el UNICEF, en el año 2010, la desnutrición infantil es la resultante de múltiples factores sociales, económicos, culturales,
entre los que se destacan la falta de acceso a cuidados de salud, prácticas de alimentación o la falta de acceso al agua potable y el saneamiento, que es algo básico para nosotros. Por este motivo, lo que es el programa AIDESEP nace como una organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro país. Trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos. AIDESEP plantea la interculturalidad como una propuesta para lo que se busca, que es reducir cambios en el sistema hegemónico de salud. Entonces, si bien el MINSA cuenta con normativas para la incorporación de lo que es la interculturalidad como un enfoque transversal en su atención, pues esto no se ha logrado implementar de forma que mejore la calidad de atención de los pueblos indígenas. Por lo que esta organización nueva, AIDESEP, empieza a construir la interculturalidad en salud a partir de sus experiencias en la formación intercultural de indígenas como enfermos técnicos, en este escenario donde los indígenas no renuncian a lo que es el desarrollo de su sistema de salud. Se hace necesario que planteen el estado del desarrollo de un sistema de salud que reconozcan lo que son sus conocimientos y prácticas sanitarias. La conservación de la biodiversidad y los pueblos indígenas de la Amazonía. Como ya es sabido, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la conservación de los bosques. Estos son lugares con una gran diversidad, además de ser proveedores de muchos servicios ecosistémicos, son los pulmones de la tierra y nos ayudan a estabilizar el clima. Es así que su degradación genera una afección no solo a las comunidades que habitan dentro de estos, sino también a la flora, fauna y medio ambiente en general. Según Calmet, si bien es cierto la Amazonía peruana no concentra una numerosa población, esta alberga muchas comunidades indígenas, lo cual representa una gran riqueza cultural. Y por mucho tiempo esta población ha sido un partícipe olvidado de la conservación de la Amazonía. En el Acuerdo de París del 2015 se estableció limitar el calentamiento a muy por debajo de 2 grados y preferiblemente a 1,5, para lo cual la conservación de la Amazonía resulta crucial. Es así que el papel que juegan las comunidades indígenas es indispensable para establecer una relación de equilibrio entre las actividades del hombre y la naturaleza. El cuidado de la biodiversidad se asocia con limitar al máximo la presencia humana, y dentro de esto estaban las comunidades indígenas. Sin embargo, su larga estancia significa un mayor conocimiento y aprovechamiento de los recursos de manera sostenible. Poco a poco, la participación de las comunidades en la gestión y promoción del lugar empiezan a ser relevantes. Pastor y Cigueñas mencionan que la biodiversidad constituye un capital natural cuyo valor económico se incrementa en forma proporcional al conocimiento que se tiene de ella. Así como muchos de nosotros, al vivir en zonas urbanas, requerimos de ciertos bienes y servicios para nuestro día a día, las comunidades que habitan en la Amazonía también dependen de su entorno natural para poder subsistir, por lo cual son más conscientes de evitar el consumo indiscriminado de sus recursos. Como lo reconoció la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, el mantenimiento de la biodiversidad amazónica también se debe a la presencia de comunidades indígenas. La continuidad de la relación armoniosa entre las poblaciones indígenas y la Amazonía peruana han contribuido mucho a la preservación de esta. Como lo dijo Juan Eco, un dirigente ashaninka, los indígenas y la naturaleza en nuestros territorios somos uno solo, una sola cosa. Y así los ashaninkas exigimos no solo la tierra para nosotros, sino para los monos, los waganas, los añujes. Ellos también tienen derecho a vivir. La pérdida de territorio y aumento de la violencia. La pérdida de territorio en la Amazonía peruana es causada por una variedad de factores, como la deforestación, tala indiscriminada y narcotráfico. En 2013, el grupo étnico Matses se reunió en la frontera de Perú y Brasil para hacer un pedido a estos dos gobiernos: el cese de las acciones de la empresa canadiense Pacific Rubiales, ya que la explotación del petróleo estaba perjudicando a la comunidad. Waki Mayoruna, líder de la comunidad, declaró que no quieren morir contaminados de alguna enfermedad transmitida por una empresa. Y si las acciones continúan, podrían traer impactos ecológicos negativos, al igual que conflictos y muerte. Una investigación realizada por Mongabay Latam recolectó testimonios de 4 comunidades que enfrentan una serie de amenazas en la Amazonía. 1. La comunidad nativa Unipacuyacu en Huánuco. Vive amenazada constantemente por invasores y narcotraficantes que intentan apoderarse de sus tierras. Alegan que no pueden caminar de forma tranquila porque el temor de ser atravesados por una bala o descuartizados es constante.
2. La comunidad nativa Catoteni en Ucayali. Tiene problemas como la tala y cultivos ilegales. De hecho, en la época de la pandemia, algunos cocaleros intentaron ocupar el territorio de la comunidad. Sin embargo, los pobladores evitaron su invasión. 3. La comunidad nativa de San José de Carené en Madre de Dios. Se encuentra enfrentados a los estragos de la minería ilegal. Aproximadamente el 45% de su territorio ha resultado afectado y los enfrentamientos por su protección no cesan desde hace 10 años. 4. La comunidad nativa Manco Cápac en Loreto. No cuentan con el reconocimiento del Estado, ya que los trámites de titulación permanecen en espera. Enfrentan los mismos problemas que la mayoría de las comunidades, además del narcotráfico que diariamente asedia a los pobladores. Reconocimiento institucional. Los organismos del Estado, junto a los gobiernos regionales, son los que se encargan de velar por las mejores condiciones de desarrollo de las comunidades campesinas y nativas. Es así que han venido formando una sinergia en respuesta a las cuestiones de derechos de los indígenas, la preservación de la biodiversidad de los bosques tropicales y de igual forma la titulación de territorio. Lamentablemente, la burocracia que existe los problemas de la Amazonía no pueden ser solucionados de manera oportuna, como en el caso de los trámites de titulación. Estos son puestos en espera y no permiten que se les dé un reconocimiento a las comunidades nativas. De hecho, cerca de 647 se autoidentifican como indígenas. Sin embargo, las autoridades no certifican su existencia. El Estado es parte fundamental del desarrollo de las comunidades y junto a ellas del cuidado y preservación de la Amazonía. Juicio crítico. Consideramos que el Estado debe contar con las medidas necesarias para que las diferentes empresas que operan en la Amazonía dejen de contaminar el medio ambiente o dañar el espacio en donde viven las personas. Además, se debe de fiscalizar y realizar inspecciones de manera mensual a todas esas empresas para que de esa manera se cumplan con todos los protocolos y requisitos establecidos para que no perjudiquen el entorno ambiental ni poblacional. Por consiguiente, el Ministerio del Ambiente debe ocuparse en preservar los bosques que aún existen en la Amazonía. Se deben de plantar más árboles para que los animales no pierdan sus hogares. Los árboles captan el dióxido de carbono para que no contamine el medio ambiente. Y también los árboles nos brindan oxígeno. El Congreso debe de proponer leyes que aboguen por el cuidado del medio ambiente y del territorio de las personas de la Amazonía. Estas leyes deben de estar acompañadas por estrictas normas para que los diferentes gobiernos regionales las apliquen. La tala indiscriminada de árboles, la deforestación y la minería ilegal no deben de permitirse. El gobierno tiene toda la obligación de adoptar medidas que favorezcan a las personas habitantes del lugar y el cuidado del medio ambiente. Porque dependemos de ella para vivir. ¿Qué podemos hacer? Promover un comercio digno, reconocer el valor de sus productos y pagar un precio justo, cuidar el agua potable, comprar productos y animales de procedencia legal, respetar las vedas, reconocer nuestros saberes ancestrales y celebrar la diversidad. Tú puedes hacer mucho, solo tienes que ver a tu alrededor. Conclusiones. Concluimos que definitivamente se evidencia una escasa atención por parte de las instituciones del Estado en el ámbito educativo, salud, geográfico, ambiental y social. En el ámbito social se presenta la discriminación lingüística. Las personas originarias de la Amazonía continúan siendo discriminadas únicamente por hablar en su lengua materna. Por otro lado, el Estado no logra controlar el aumento de la minería ilegal. Esta genera contaminación ambiental y afecta a todos los pobladores que viven cerca a estas minerías informales. El Estado debe de crear políticas y normas necesarias para combatir esta minería. Tienen que garantizar que los pobladores vivan en condiciones adecuadas. No se debe de permitir la deforestación.
ya que nuestra vida depende de dos de los diferentes árboles que existen. Sin estos árboles, la contaminación nos afectaría gravemente. Todas las personas deben conocer y tratar de controlar los problemas culturales. Deben aprender a identificarlos. Además, se deben promover las distintas actividades costumbristas para que los pobladores no pierdan sus orígenes y el Estado debe presentar una política que trascienda de los papeles a la realidad. De esta manera, se promueve la comprensión y convivencia entre los peruanos. Muchas gracias.